Busquen Hebreos capítulo 9, versículo 3. Mientras lo busca, agradecemos a las personas y mandamos un saludo a esa gente linda de Changuena que está pendiente de los mensajes, a la gente que está pendiente en Estados Unidos de nuestra familia, gracias. Y a cada persona que nos ve, los de cerca y los de lejos. Y hay gente que después de vernos aquí en persona, llegan a la casa y ponen otra vez el video. Bueno, mi mamá, porque es mi mamá seguramente, bendita mi madre, fanática de este pelón, entonces a veces ya tiene atormentado a papi con los videos míos. Pero bueno, gracias. Hoy, un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, llegó al templo que hizo Salomón. Para que vean ustedes que hay detalles en la Biblia que el Espíritu Santo de alguna manera dejó para que entendiésemos algo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9. ¿Cuánto lo encontraron? Vean lo que dice. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. En el arca ninguna cosa había salvo las 2 piedras de la ley. Cuando Salomón dedicó este templo, ya no estaba la urna de oro con maná y ya no estaba la vara de Aarón. Algo se había perdido, ¿verdad que sí? Algo se había perdido. Voy a rogarle que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque aquí está tu Espíritu Santo. Levanta su mano un momento, hermano, y dile: Espíritu Santo, háblame. Tú estás aquí. Ven y entra a mi corazón, porque soy tu templo. Y empiézame a susurrar lo que tú quieres enseñarme hoy a través de tu palabra. Si bien es cierto, es un hombre el que está al frente hablando, pero va a hablar de una palabra que no es mía, que es tuya, Señor Jesús. Y la idea es que por tu palabra, los que hoy están aquí reciban una bendición. Tú los puedes bendecir a través del mensaje, y tú les puedes abrir los ojos como me los quieres abrir a mí, Señor. Señor, en esta mañana tan bella, yo te ruego que tú nos ministres con tu palabra, que nos enseñes algo nuevo, que nos permitas entender, oh Dios, el plan que tú tienes para conmigo. Espíritu Santo, ven y háblanos, que tus siervas y tus siervos oyen lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toma control, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Tome asiento, póngase cómodo, no se me duerma, porque le hago preguntas. Le puse como tema: algo se había perdido. Y esto me recuerda algo curioso que me pasó a mí. En mi casa me vacilan porque dice que yo soy medio TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y es que yo soy muy ordenado con unas cuantas cosas mías, sumamente ordenado. Aparte de que tengo un estante en el cuarto que es solamente para mí, y hay como 2 de mi esposa o 3 de mi esposa, no me acuerdo. Aparte de eso, compré una cajita de madera y la puse en el estante. Y en la caja de madera están mis prensacorbatas, están mi corta uñas, está mi desodorante, mis perfumes, y por ley de Medo y de Persia está mi billetera puesta ahí. Así que si usted se mete a robar a mi casa, no se complique, ya sabe dónde está la billetera.
para que no me revuelque toda la casa. Lo curioso es que ahora el 15 de agosto, si no me equivoco, yo tenía que ir al sur, pero en eso de que tengo que hacer 1000 cosas en la mañana y en la madrugada y empezar a correr, empecé a correr. Mi hijo estaba conmigo, mi hijo mayor, mi esposa estaba en el sur, mi hijo pequeño estaba en el sur y yo lo estaba esperando, creo que saliera del trabajo para podernos ir. Y entonces resulta que tantas carreras, reviso el carro, reviso el aceite, reviso el agua, reviso todo el carro, lo reviso por dentro, reviso las llaves, las luces apagadas. Le digo a mi hijo, súbase, me devuelvo a hacer algo al cuarto y me subo al carro y me voy. Teníamos que pasar por una hermana que iba para el lado de Piedras Blancas y yo me la llevé porque llevaba a mi hijo mayor conmigo. Cuando llegamos a Buenos Aires, me acuerdo que es el Día de la Madre y que voy con una bendita madre en el carro y digo yo, ¿qué madre lleva una madre? Vamos a invitarla a comer algo, como un cariño porque es su día. Pasamos a Buenos Aires a un restaurante, era temprano, yo pedí desayuno, Daniel también, ella no quería desayunar, quería almuerzo, está bien almuerzo. Estamos comiendo, cuando se me ocurre ponerme la mano en la pierna y no llevo la billetera. Y si fuera en el restaurancito de Ceci, le digo, lo siento hermana Ceci, le amarré el perro, más tarde vengo a pagar, pero porque Ceci me conoce. Pero estoy en Buenos Aires. Yo me quedo frío y empiezo a hacer cuentas, saco el teléfono y le echo un vistazo al saldo que tengo en mi tarjeta. Respiré profundo y vi que sí me alcanzaba para pagar. Y fui a pedir que si podía pagar por Simpe, si no nos quedábamos lavando trastes los tres, la invitada, la agasajada y nosotros dos. Pero me aceptaron el Simpe. Como una lección de vida, mi hijo vino a verme porque el Simpe no salía. Como una disciplina, ¿verdad? Por desordenado. Cuando pagué, lo subí al carro llenitos y me vine para acá a recoger la billetera. Recogí la billetera y agarré para zona sur. Así que le metí prácticamente 100 kilómetros más a la ruta. ¿Verdad, hermano Ronald? Como 100 más aproximadamente. ¿Perdón? 140 kilómetros más. Como 140 kilómetros más a la ruta. No sé exactamente. Pero mi hijo, voy a decirle algo. Donde tenía que llegar, llegué. Pero no llegué a la hora. Porque algo se había perdido en el camino. No llegué a tiempo. Si hubiese habido un cumpleaños con hora específica y hubiera salido limitado de aquí, no hubiera llegado a tiempo. Llegué tarde, pero llegué. Pero ¿qué me costó dejar la billetera botada? Primero, que cuando fui a la frontera a comprar, tuve que pagar con efectivo, porque el dinero en mi tarjeta ya no estaba, y era poquito. Pero me salió más cara la compra porque allá el dólar está a 535 colones más o menos, al lado panameño. Luego tuve que pasar a Río Claro a recargar gas del carro porque ya lo había kilometreado mucho. Y llegué más tarde. Y usted podría decir, no importa, puedo dejar cosas en el camino, al fin y al cabo llego, sí, pero ¿a qué costo? ¿Me comprende esa parte? A mí el haber dejado la billetera, hermanos, no sé cuánto económicamente me salió más caro y no sé cuánto llegué más tarde. Y estamos en un camino hacia un lugar especial. Estamos en un camino para toparnos un día con Cristo en las nubes. Y si usted deja algo botado, le puede salir extremadamente caro. Como aquella boda a la que invitaron a 10, que dice una parábola de los evangelios, pero que 5 no tenían aceite. Y cuando fueron a buscarlo y cuando regresaron ya las puertas se habían cerrado. Ellas no eran novias, eran doncellas.
eran invitadas a las bodas, no eran las novias ellas, porque ¿quién le dejaría la puerta cerrada a la que se iba a casar? Las 10, ninguna se casaba ese día. Es un tema que tal vez más adelante tenga la oportunidad de predicarles. Ninguna era la esposa, todas eran invitadas, pero aún las invitadas, 5 prudentes, se echaron la billetera y fueron y compraron aceite, y 5 se subieron al carro mío y tuvieron que devolverse desde Buenos Aires, y cuando llegaron la puerta estaba cerrada. Y aquí podemos ver en la Biblia que hay muchas cosas que a vista del hombre se ven completas, hasta que se hace un examen y se dan cuenta que algo falta. Hermanos, esa arca había rodado tanto, Alan, había salido, en el desierto la hicieron, y después vinieron y la establecieron en Silo, como en una tienda. Después hicieron un medio templo allá por Silo. Después de ahí lo sacaron. Después de ahí la tuvieron los filisteos un tiempo y la metieron al templo del dios Dagón. ¿Se acuerdan? Que amanecía el dios hecho un puño frente al arca. Lo volvieron a levantar. Entonces Dios lo partió en la noche. Cuando no habían testigos, seguramente Dios vino y le dio unos cuantos karatecazos a ese dios y amaneció despedazado en el suelo. Pero después estuvo en la casa de Abinadab como por 30 años. Y después estuvo 3 meses en la casa de Obededón. Y el Espíritu Santo, que no sé a cuál de todos, no tengo idea a cuál de todos los sacerdotes le dijo: oiga, necesito que ya que están montando el arca en el templo y aquí se va a quedar hasta el final, por favor, corra un chance la tapa del propiciatorio. Seguramente el sumo sacerdote, no cualquiera podía hacer eso. Se imaginaron tal vez, hermano Roy, que a la hora de moverle en hombros de un lado a otro se iba a desacomodar. Y entonces el sacerdote se le ocurrió decir: hay que acomodar las cosas adentro. Recuerde que andamos un frasco que tiene maná adentro. Vamos a poner todo en su lugar, vamos a poner las piedras, aunque nadie las va a ver, pero Dios le gusta el orden. Pongamos todo en orden, y cuando quitan la tapa no hay maná. Y no está la vara de Aarón, solamente hay 2 piedras en el fondo. Dios no reclamó, Dios no refunfuñó, Dios no disciplinó a ningún sacerdote. Solamente el Espíritu Santo permitió que se escribiera que cuando inauguraron el templo de Salomón, el edificio más majestuoso que tenía Israel, ya el arca había sido saqueada. No hay un solo texto bíblico que diga dónde esos artículos se perdieron. Tampoco dice que fueron los filisteos, porque al contrario, más bien ellos los abrieron. ¿Se acuerdan? Abrieron y le metieron un montón de ratones de oro y tumores de oro, que por cierto tampoco estaban. Ya habían caminado. Quizá habría más de un judío con dientes de oro a costillas del arca, como en los días de hoy hay más de un pastor con muchas cosas a costillas de la iglesia solamente. Y yo creo que un pastor, la iglesia está obligada a que si hay un obrero sea digno de su salario, pero no está obligada a cumplirle los antojos, los caprichos y las vanidades de un pastor. Eso sí, no lo creo. Y yo creo que un pastor puede vivir bien, pero yo no creo que un pastor pueda vivir bien si la casa de Dios está cayendo. Son mis conceptos. Y por eso yo creo que quizá algún sacerdote ya andaba con dientes de oro, que en algún momento se habían perdido. El pueblo estaba con gozo, inaugurando el templo. Por fin el edificio, por fin una casa para Dios. La Biblia relata en Crónicas y aquí en Reyes que los sacrificios que se ofrecieron ese día no se pudieron contar. No había forma de poder contar cuántas eran los centenares y centenares de ovejas y de toros que se sacrificaban.
al punto de que era tan grande la matanza y tan grande la cantidad de carne, que parte de esa carne Salomón la preparaba con los sacerdotes y los ayudantes en bolsitas, como en aquellos tiempos viejos cuando nos criábamos y los vecinos compartían y le daban un bocadito a cada uno para que llevara para su casa, porque era demasiado. Y cuando una iglesia produce demasiado, no es para que el ministro se llene, sino para que todos vivan más cómodamente. ¿Me comprende eso? Y si un día, si Dios me tiene aquí unos años más, un día van a ver ahí parqueada una Toyota Prado o una Toyota Fortuner que voy a tener, porque yo las saludé, las sigo, las persigo, las veo. Un día de estos estuve tocando una y casi me subo, pero me dio vergüenza porque era ajena. Pero para que llegue eso, me recuerdo lo que dice la Biblia, que el obrero es, dígalo en voz alta, el obrero es digno de su salario. ¿Sabe qué significa eso? Que si quiere salario, que se lo gane. No que extorsione la iglesia, sino, hermano Roy, que el obrero es digno. Significa que se lo merece, que se lo ganó. No hay otra forma. Pero aquí estaban pasando un montón de cosas. El arca en el lugar santísimo. Se podían ver las barras desde el lugar santo, según si usted lee todo lo que pasaba ahí. Ya no más tiendas, ni cuartos prestados. Ya no más en la casa de Abinadab, que para la presencia de Dios fue una pesadilla estar en la casa de Abinadab. ¿Cuántos han leído la historia de Abinadab? La Biblia dice que estuvo ahí. ¿Cuántos años fueron? 30 años fue que estuvo ahí. 30 años en la casa de un sacerdote de linaje levita. Y la Biblia no dice que Dios haya hecho nada en esos 30 años. La Biblia dice que el día que salió de la casa de Abinadab, Usa, hijo de Abinadab, estaba tan confiado que podía hacer lo que le daba la gana por haber tenido 30 años el arca ahí. Le tomó tanta confianza que cuando los bueyes trastabillaron en una era, le puso la mano y cayó muerto ahí. Así que fueron 30 años perdidos de la presencia de Dios en una casa. Porque como dijo mi papá, y nunca voy a olvidar sus dichos de goma, a Dios no se toca con las manos sucias. No podemos crear una confianza con Dios que nos permita faltar a su palabra. No podemos crear una relación con Dios que nos permita interpretar la Biblia como nos venga en gana, porque Dios estableció cómo le agrada a Él que se le busque, con qué corazón espera que nos rindamos a Él y cómo espera Él que lo adoremos, y de ahí en fuera lo que nos inventemos es idolatría. Por eso en la casa de Abinadab lo que le dejó fueron 30 años de pérdida, un cuarto ocupado que no pudieron utilizar y aparte de eso un hijo muerto. Y la metieron a la casa de Obed-edom. Y qué lindo, porque solamente estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom, pero la Biblia dice que Jehová bendijo todo lo que tenía Obed-edom. En todo lo prosperó, al punto que dijo David: esto hay que llevarlo para Jerusalén, porque si esto hace la presencia de Dios en una casa, ¿qué no la hará con un pueblo? Por eso tenemos que enamorarnos de la presencia del Señor, porque si la presencia del Señor puede bendecir a un hermano, ¿cuánto puede bendecir la iglesia? Pero la presencia de Dios se ama, se cuida y se respeta. La Biblia dice que cuando abrieron esa arca, solamente estaban las tablas de la ley. Y la urna de oro
que conservaba el maná, que no se dañaba, que era algo milagroso de parte de Dios, ya no estaba ahí. ¿Qué se hizo la urna de oro? ¿Qué se hizo el maná que estaba adentro? ¿En qué momento se perdió? Saben, hermanos, que hay gente, y de hecho la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu, así que podría decir categóricamente que usted es un arca, porque usted es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí lo es. Entonces todos los frutos de Dios y la gracia de Dios deberían de ser lo que ocupan su vida y lo que ocupan la mía. Pero quizá hay mucha gente que está como el arca del pacto que metieron ahí, que solamente tiene la ley. Y en la ley el que pecaba se castigaba. Y depende del pecado se moría. Si era leproso se alejaba del resto de la tribu. No podía acercarse a ninguno porque era inmundo. Sin embargo, la taza de oro con maná dentro habla de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el pan de vida? Yo soy el maná. Así que hay dos cosas con las que podemos vivir. O vivimos en la ley, declarando inmundo a todo el que podamos y fichando a todos los pecadores. O podríamos vivir como el maná que pusieron ahí, mirando a todos como candidatos porque tienen una gran oportunidad y gracia de Dios sobre sus vidas. Mirando las casas donde abundó el pecado como casas donde puede sobreabundar la gracia. Mirando la gente pecadora y extrovertida como gente que perfectamente podría llegar a ser predicadora del evangelio. La gracia hace que nos pongamos anteojos y que miremos las cosas distinto. La gracia hace que podamos ver a la gente linda. Yo molestaba a mi esposa porque ahora que fui a zona sur me traje mis lentes y desde que me los puse todas las cosas tienen un color más brillante. Mi esposa está todavía más guapa a pesar de que ella es guapísima. Mis hijos están más guapos, pero yo me miré al espejo y me encontré más feo. Porque con los anteojos anteriores no se me miraban en detalle las arrugas. Ahora sí las puedo ver mapeadas como por microscopio. Y hermana Flor, estoy viendo lo que está pensando, así que cálmese, estos lentes son poderosos. Pero yo le molestaba a mi esposa y yo le decía: mi amor, ahora sí es cierto que estamos en problemas. Porque ahora ni voy a conocer la iglesia. Y me dice: ¿por qué? Le digo: porque ahora sí los veo y los veo borrosos a todos. Ahora los voy a confundir. Pero la gracia es como un lente que te hace ver las cosas como en realidad son. Las tablas de la ley te hacen ver la gente como pecadora, y para eso vino Cristo. No podría ahondarme en el tema de la ley y la gracia porque se me va el tiempo. Pero la gracia hace que usted se ponga los zapatos del hermano que tiene a su lado. La gracia hace que antes de usted señalar, se ponga las chancletas de esa sierva que está lidiando con un montón de batallas. La gracia hace que antes de que usted me tire piedras, se suba un rato al carro conmigo. Y estemos a la noche, a las 8 de la noche en una casa pensando que regresamos y pasamos a otra casa y tenemos que salir de ahí a las 10. Y mi hijo chiquitillo escribiendo en un cuaderno y haciendo dibujos y cabeceando.
Y cuando salimos de ahí, está en el carro, me dice: papi, qué cansado, pero nos ganamos una almita para el Señor. Eso es la gracia. Eso es lo que vale la pena. Vale la pena. Mis pobres cachorros han sufrido en el evangelio porque han tenido calle que yo decía, ni a mi hijo Samuel, si se pudieran vender los hijos por kilómetros, los míos ya no se pueden vender. Porque yo cruzaba la frontera con Dani a caballito para predicar al otro lado. Y a veces, no, todavía es temprano, son las 9 de la noche, sí llego a Pérez a tiempo porque tengo compromiso mañana. La gracia hace que usted se enamore de Dios. El maná, Jesús, que faltaba en esa arca. Hay gente que tiene de todo, pero no tiene a Cristo. Hay gente en la iglesia que tiene de todo, pero no tiene a Cristo. Son un cajón con un montón de conceptos que le enseñaron de la Biblia y que atacan y que apuñalan con ellos, pero no han conocido al Jesús que no le importaba hablar con cualquier persona. Al Jesús que delante de multitudes le ponía la mano encima a un leproso y le decía: quiero, papi, sé limpio. Y el montón de gente que lo seguía de testigos diciendo: ahora es inmundo hasta la tarde. Y Jesús decía: oiga, ¿habrá donde María y Marta Pinto va a ir a comer ahorita? Va a irme a meter a la casa. Y es que a Jesús le gustaba andar inmundizando a la gente donde andaba. Porque los religiosos no califican para el reino de los cielos. Los religiosos son metódicos y son groseros, pero el Cristo que yo tengo iba y tocaba a un muerto y después partía el pan como si nada hubiera pasado. Y la ley la partía, demostrando que había algo mayor que la ley, que se llamaba gracia, pero hay gente que se quedó en los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, y si usted me quiere criticar, me critica, pero si aquí, por ahí, por esta calle, por cualquiera de estas calles, se parqueara una prostituta ahí, me gustaría ser un buen amigo de ella y me pararía a conversar con ella, porque yo soy amigo de prostitutas. Y viera qué lindo cuando esos infelices religiosos me volvían a ver a mí. Yo trabajaba en un parqueo, les predicaba a las prostitutas que de las famosas cortinas rojas, no me acuerdo cómo se llamaba ese bar que estaba ahí, no recuerdo cómo se llamaba, lo llamaban cortinas rojas. No sé si ustedes se acuerdan, los viejos de por aquí, que había un barcillo Mala Muerte ahí por casi frente a la cascada, por esos lados, frente al parqueo del Hotel El Valle. Y yo les predicaba y les hablaba de Cristo y les leía la Biblia. Pasaban por ahí y tenían un ratillo libre, como que no había mucho negocio en ese momento. Se sentaba una que era puertorriqueña y me decía: papi, ¿qué leo? Yo digo: la Biblia. Venga, mi amor, para contarle algo de la Biblia. Y se quedaba un cliente así viéndome, que yo le decía: mi amor. ¿Cómo querían que le dijera prostituta? No, es el amor de Dios. Dios está enamorado de esa mujer. Si no lo quiere aceptar, se lo pierde, pero Dios está enamorado. Se sentaba a la par mía, cruzaba la pierna y yo volvía a ver para otro lado porque andaba muy escasa de ropa. Y empezaba a leerle la Biblia. Lo bonito, hermana Ceci, es que pasaban hermanos de la iglesia a veces frente al parqueo a conversar conmigo. Yo administraba un parqueo y pasaba las prostitutas y me decían: adiós, mi muñeco. Y yo: adiós, preciosas. Y los hermanos de la iglesia: infeliz pecador este, perverso, adúltero. Los que hemos echado un poquito de maná en nuestra arca, sabemos que esa gente es candidata para el reino de los cielos. Y he visto prostitutas predicando. Las he visto predicar. Mujeres maravillosas que Cristo saca del basural. Por eso algo se había perdido. Y créame lo que de veras, si hubiera una aquí, me gustaría que fuera mi amiga. Y si un día ando por ahí con mi hijo, con mi esposa, y hubiera una por ahí, le digo: mami, ¿no quiere desayunar conmigo? Sí, venga, métase aquí en las mesas de la iglesia.
con los vasos consagrados que ungimos con aceite porque son solamente de los santos, trague café conmigo aquí, mujer. Siéntase y contamine una banca de estas para que le arda al religioso, pero para que aquel que es el maná, aquel que comió maná, glorifique a Dios de ver a alguien pecador que puede llegar a los pies de Cristo. Por eso a veces no avanzamos, porque etiquetamos a la gente, porque le ponemos un precio, porque utilizamos la ley para juzgar y se nos olvida que hay una gracia. Y un Jesús que escribe en el polvo, que algún día les hablaré, que se llamaba eso. No se sabe dónde se perdieron, pero cuántas cosas se pierden de camino. No estaba la vara de Aarón. Yo no sé para qué rayos se la habían robado. Si para el oro estaba bien que se llevaran el recipiente, pero la vara de Aarón, un pedazo de palo de almendro ahí, seguramente reverdecido. Dijeron: es un amuleto mágico. No sé qué pasó, no me importa qué pasó, no estaba. La vara, devuélvanse conmigo al Antiguo Testamento. Estaban peleando las tribus de Israel porque todas consideraban tener el mismo honor y todos podían ser ministros. ¿Se acuerdan del texto? Ustedes tienen que leer Biblia conmigo. Entonces ellos dijeron: oiga, ¿y por qué solamente los levitas? Ocupamos que desde arriba haya una señal divina que marque quiénes son, porque aquí ministros somos todos. Y entonces fue cuando decidieron que cada tribu de las 12 trajera una vara. ¿Se acuerdan? Y la pusiera en un lugar específico, y que la vara que reverdeciera iba a ser la tribu que Dios iba a escoger para el sacerdocio. No que no le importaran el resto, sino que para el sacerdocio iba a escoger una tribu. Y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Y entonces entendieron que Dios había escogido el linaje de Aarón para el real sacerdocio. Pero como hoy no hay vara en el arca, ya todo el mundo es ministro. Y gente se va de la iglesia porque no le dieron oportunidad a mi chiquito. Y mi chiquito sabe tocar. Y veo un video de mi chiquito tocando. Y está tocando música mundana. Y esto no es por talento. No es por talento. Aquí no se trata de talento. Aquí se trata de amar a Dios. Ahora aquí, la vara de Aarón determinaba quiénes iban a servir y quiénes iban a ser servidos. No estaba denigrando a nadie, solamente estaba ubicando al pueblo. Y hoy en día, uno se queda impresionado cuando hay gente que se enoja porque a usted le va bien. Yo no sé qué pasa con ese pastor. No, actividad de damas aquí, y la hermana Flor se le ocurrió ir a predicar a otra iglesia. Le han movido la fecha como 10 veces y le confirmaron en esa fecha. Y cuando nos dijo, le digo: hermana, vaya, sirva, haga, disfrútelo, bendiga. Y cuando pasamos en el carro corriendo la reunión para acá, porque veníamos tarde, ahí estaba la hermana Flor esperando el transporte en Pacuar, y yo tocando el pito y haciéndole barra como si fuera una caravana de carros que iban. Yo quiero que le vaya bien. Yo quiero que Dios la use, y a usted también. En lo que a usted le toca hacer, no en lo que hace Flor, en lo que a usted le toca. No en lo que hago yo, en lo que a usted le toca. No en lo que hace mi esposa, no en lo que hace Roy, en lo que a usted le toca. Yo quiero que a usted le vaya bien. Pero si usted quiere detener su vida, empiece a ver cómo crecen los demás y a llenarse de envidia. ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué yo? Y sacan un incensario y ofrecen incienso y se abre la tierra y se los traga.
No vale la pena arriesgarse a tanto. La vara de Aarón establecía quienes tenían llamado para el altar y quienes no. Pero hoy en día, como no hay vara, cualquiera puede servir y cualquiera puede ser ministro. Cualquier muchacho se puede subir al altar y después estar hablando vulgaridades allá afuera. Cualquier muchacha puede cantar aquí y después mandar unas fotos así tipo striptease a su novio. Cualquier muchacha puede cantar aquí y después la tocan más que un instrumento allá afuera. Porque no hay vara, porque no hay llamado, porque no hay autoridad, porque no hay conciencia de que fue Dios que escogió. Y en lo que Dios escogió se santifica y se separa para Él. Bendito sea el nombre del Señor. No se pueden revolver las cosas. Y el mundo está revolviendo las cosas porque el arca está vacía. Si hubiese temor de Dios, quizá miraríamos algunas cosas distintas. Y la Biblia dice que somos templo de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que somos morada de Dios en el Espíritu, como lo dije al principio. Ya usted corrió la tapa y se fijó que tiene adentro. Corre la tapa y fíjese. Yo lo hago todos los días. Y viera cómo me he regañado. Esta semana me he regañado un montón. Porque esta semana mi esposa y a mí no nos ha quedado tiempo casi que para nada. Hemos pasado en la calle, de una casa a otra, haciendo cosas que ni deberíamos de hacer, pero haciéndolas. Porque si no las hacemos quedamos de malos. Y me escapaba un momentito y me metí aquí. O me despertaba en la madrugada y empezaba a orar. Y estábamos tan cansados que nunca nos pudimos poner de acuerdo, mi esposa y yo. Ella se levantaba un rato y yo me levantaba otra, como el desvelo nos ayudara. Y yo abrí la tapa y me encontré que me faltaban un montón de cosas que yo había echado ahí. Me encontré que antes escribía material para algún instituto bíblico y que ahora penitas escribo los bosquejos. Me acordé, yo no compraba ningún certificado. Yo no soy nada diestro en computación, pero yo me rompía la cabeza horas y horas y horas hasta poder hacer un certificado de presentación, un certificado de algo. Yo lo diseñaba. Y anoche, cabeceando en la mesa, tarde, me acordaba de todo lo que tenía yo debajo de esa tapa del propiciatorio. Y rompiéndome la cabeza anoche con la computadora, haciendo algunas cosas y orándole a Dios. Mi familia agotada ya se había acostado. Me di cuenta que me faltan un montón de cosas y que algo de mi vida se ha perdido. Que ya no tengo el empuje que tenía antes. Y sí, ya no tengo la fuerza que tenía antes. Eso sí lo reconozco. La edad me ha pasado la factura tal vez. Y no es que sea un anciano, porque ya son varias décadas de desvelos. Y cuando revisé, me di cuenta que me faltaba algo. Ya usted abrió la tapa donde usted guarda su Espíritu Santo, donde usted guarda la presencia del Señor, porque ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. Ah, eres usted. Ahí adentro, el arca del pacto es su corazón. Ahí donde moran sus sentimientos, sus emociones y el Espíritu. ¿Qué se le quedó botado? ¿La paciencia? Ya no aguanta nada porque cree que tiene la razón. Cuando la Biblia dice soportémonos unos a los otros, ya casi termino. Me quedan 13 minutos para las 12, pero no voy a durar tanto. El ánimo.
Antes usted empujaba y en la casa decían, qué pereza ir a la iglesia, y usted, uy, sí, pero no, hay que ir, Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir. Tal vez hoy, mira, sí es cierto, ¿por qué no agarramos la calle? Vámonos. Y no es que usted no pueda pasear, hermano, conste. No estoy diciendo que usted no tenga derecho a escaparse un domingo y a pasear, pero si la excusa es no venir a la iglesia, ya usted pecó. ¿Qué perdimos en el camino? Sentarnos con un texto bíblico a darle vuelta 4 o 5 días orando para poder entenderlo. Y ahora nos abaratamos con Copilot y con Google y buscamos ahí significados que ni siquiera son, solamente para tratar de impresionar. Y todavía hay gente temerosa en las bancas que no se deja impresionar por la palabrería de un pastor charlatán que saca los mensajes como sacar sopas instantáneas de donde la China. ¿Qué nos faltará? ¿Nos falta empeño? Tal vez se perdió de camino el amor por la obra. Es que ya he trabajado mucho en la iglesia, ya es hora que yo descanse. Yo no sé usted, pero cuando yo veo este edificio que estamos haciendo, me paro ahí al frente, ahí al puro frente a verlo. Yo estoy enamorado de ese cajón. Es como si fuera un chiquillo mío. Yo lo amo, yo lo quiero ver mejor y digo, Señor, ¿será el último? ¿O faltará otro? Cuando yo me iba a venir para acá, un compañero me dijo, oiga, Roy, vale un consejo, usted tiene más de 2 millones de pesos de máquinas, véndalas. Y le digo, un momento, me dijo, ¿usted qué cree? ¿Que voy a estar en chancletas en la casa esperando diezmos? Primero me voy a morir seco esperando diezmos. Yo voy a seguir trabajando. Y la soldadura, lo que falta el edificio, ya la compré. Y los discos de corte para ese edificio, ya los compré. Ahí están guardados. Voy guardando cosas. Yo quiero que usted se meta algo en la mente. La Biblia dice, Brian, que hay una bienaventuranza, que cuando este venga, que está en el cielo, nos encuentra haciendo algo, ocupados en algo. Que nos vea aunque sea dándole vuelta a un carretillo para allá y para acá. No jalamos casi nada, pero ahí estamos dando vueltas. Que no podemos venir a trabajar, pero sí podemos traer 2 chiles para que las hermanas de la cocina, como ese bendito señor de la carnicería, que Dios lo bendiga y lo prospere. Que el día que estábamos limpiando casetilla le dio un par de cositas sabrositas para la gente que estaba trabajando aquí. Que Dios lo haya de prosperar y tome en cuenta y en memoria su bondad y lo bendiga al 100% y lo abrace con su salvación. Pero que estemos haciendo algo, porque a veces el arca está vacía. ¿Sabe qué le metemos al arca? Quejas. La empezamos a llenar de incertidumbre, la llenamos de temores, la llenamos de depresión, la llenamos de mala crianza, la llenamos de chisme, llenamos el arca de un montón de cosas que no nos llevan a ninguna parte. Pero sin embargo, la Biblia dice que aún con el arca vacía, cuando dedicaron el templo, la gloria de Dios descendió en ese lugar. Y el templo fue lleno de la gloria de Dios, a pesar de que le faltaba tanto. Porque todavía hay Dios para suplir lo que nos falta, no solamente en nuestras necesidades, sino en nuestra vida espiritual. Aún hay Dios que nos puede suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Por eso, si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Él, que Él la da abundantemente y sin medida. Si usted no quiere ser sabio, es bronca suya. Pero yo tengo más de 30 años de tener una petición a Dios, y el Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame tu palabra. Señor, revélame tu palabra, que cuando yo lea tu palabra me encuentre algo que predicar a la iglesia. Señor, revélame tu palabra. Y tengo 30 años de pedirle eso, y mientras tenga memoria le voy a seguir pidiendo lo mismo, porque sé que aquí hay un montón de tesoros maravillosos para nuestra vida.
si lo atesoramos. Pero algo se había perdido. Tal vez usted no dejó la billetera, pero sí dejó su pasión por las almas botada. No se sabe dónde. Su empeño. Cuando usted escucha a los viejos hablar, los de la vieja guardia, de las bancas de costillones, de las patas de las bancas que eran tucas, cortadas, torcidas, y ahí con la espalda torcida nos sentábamos en esas bancas, y donde había más barro en el piso le echábamos aserrín, y ahí todos adorábamos a Dios. Hoy en día tenemos abanicos, tenemos bancas, tenemos equipo, y nos sentamos en una banca como castigando a Dios, como si Él fuera nuestro enemigo, y no lo adoramos. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque yo soy así. Algo se está perdiendo, y yo no sé cómo podremos llegar delante del Señor con tanta indiferencia. Cierre sus ojos esta mañana y quiero que pienses en esto. Algo se me perdió en ese viaje a Zona Sur y tuve que recuperarlo para poder seguir, pero me costó un atraso. Lo que dejamos botado en el camino, en algún momento tenemos que recuperarlo. No dice Apocalipsis que lo que tenemos, que lo retengamos hasta el final, que atesoremos lo que Dios nos dio, que retengamos esa corona, que la sostengamos con nuestras manos sobre nuestra cabeza porque nos la quieren quitar.